Vamos al libro de Hechos para continuar con nuestro estudio, nuestra serie de estudios de la predicación de los apóstoles en este libro, para continuar con esta predicación de Pablo en la ciudad de Cesarea, ante los gobernantes, ante los reyes. Vamos a la parte final de este discurso de Pablo, Hechos 26. Vamos a leer desde el versículo 16 y hasta el 29. Hechos 26, versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés, nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra, porque en ella te conocemos, porque en ella te podemos ver tu poder, tu gloria, y tiene el poder para cambiarnos, para enseñarnos, para abrir nuestros ojos, y para que por eso, por la fe en Cristo, recibamos el perdón de pecados que necesitamos, Señor, que cada día necesitamos. Por eso te damos gracias y te alabamos por esta palabra bendita. Te pedimos que tú le des poder, como leíamos en el Salmo al principio, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, Padre. Obra tú a través de tu palabra. Pedimos tu presencia,
porque sabemos que estás aquí entre nosotros y que tú le des ese poder, que no hay en nadie, que no hay en nosotros, sino solamente en ti, Padre. Pedimos que todo sea para tu gloria, y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Te falta, dice Pablo, por poco o por mucho, que todos fueran como Él, todos fueran salvos. Falta para ti mucho o falta poco para la salvación. Retomando el contexto de esta predicación de Pablo, y nos recordamos que el gobernador Festo convocó a una audiencia para que el rey Agripa escuchara a Pablo, que estaba detenido y había apelado a César para no ser entregado a los judíos. En esta reunión estaban presentes los tribunos y los principales hombres de la ciudad de Cesarea. La finalidad de esta reunión era tener argumentos legales con los cuales mandar a Pablo a Roma para ser juzgado. En todo el proceso, ni Festo ni su antecesor Félix habían encontrado ningún delito de acuerdo a la ley romana. Agripa, como conocedor de las cuestiones judías, podía ayudar a encontrar los cargos para acusar a Pablo y justificar así el envío al tribunal en la ciudad de Roma. En la audiencia, más que defenderse, pues no había una acusación concreta en su contra. Pablo se dedica a proclamar el Evangelio. Se dirige al rey Agripa basándose en el conocimiento que él tiene de toda la religión judía, pero no deja de tener en mente a todos los que están presentes, a todos los que lo están oyendo. Estas personas de influencia y con poder en el gobierno del Imperio Romano. Pablo comienza con la historia de su vida y la educación muy estricta en la religión judía que tuvo en la ciudad de Jerusalén desde muy niño. Entonces le dice al auditorio que los judíos tienen la esperanza en que Dios cumpla la promesa que hizo al pueblo de Israel, y que lo acusan por tener él esa misma esperanza, la esperanza en la resurrección de los muertos. Dirigiéndose al rey, le dice que creyó que era su deber combatir el nombre de Jesús de Nazaret, y persiguió a sus seguidores hasta las ciudades extranjeras. Y yendo en esta misión a la ciudad de Damasco, enviado por los principales sacerdotes, ahí en este camino vio una luz que lo cegó y oyó la voz de Jesús, al que enseguida reconoció como su rey, como su Señor, y que lo envió a los gentiles. Lo envió para que abriera sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás al dominio de Dios. Debían hacer este cambio o conversión para recibir por la fe en Cristo, por la fe en Jesús, el perdón de pecados y recibir una herencia entre los santificados. Pablo mismo se convirtió y recibió el perdón. Y le dijo entonces al rey: por lo cual no fui rebelde a la visión celestial.
Él empezó inmediatamente a obedecer la comisión que le fue dada. Comenzó a ser un testigo de Jesucristo, empezando en Damasco, en donde se encontraba en ese momento, y después en Jerusalén, todo el territorio judío, después a los extranjeros, a todos les anunció que se arrepintieran, que reconocieran que la clase de vida que estaban viviendo estaba equivocada y que se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Estas obras eran una nueva conducta que mostrara que sus ojos se habían abierto, que habían dejado de estar en tinieblas, que habían salido del dominio de Satanás en el que se encontraban. La historia de su vida que está contando ahí a estas personas, es un ejemplo de lo que está diciendo. Vio la luz, vio la gloria de Cristo, se convirtió y empezó a testificar a todos, sin importar la reacción que tuvieran los demás. Obedecer esta visión, obedecer a Dios, lo llevó a sufrir el enojo y la oposición de los hombres. Dice el versículo 21 de nuestro pasaje: por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Los judíos habían acusado a Pablo de hablar en contra de la ley de Moisés, traicionando así a su pueblo y a Dios. Que él fuera a muchos lugares lejanos y enseñara que no era necesario guardar la ley, ni circuncidarse, ni hacerse judío para ser salvo, sino que la salvación era únicamente por gracia, sin importar la nacionalidad ni la religión, que la salvación era también para los gentiles, y que la salvación era únicamente por la fe en Jesucristo, por arrepentirse y por creer en Jesucristo. Había hecho enojar a los judíos también que vivían en estos lugares donde estaban los gentiles, en el extranjero. Los judíos pensaban que solo ellos podían salvarse, porque solamente ellos eran el pueblo de Dios, y debían hacerlo por medio de obras, por medio de guardar todos los aspectos de la ley, de guardar la ley rigurosamente, sin fallar en nada, cumplir con todos los ritos, los sacrificios, las ofrendas que daban, además de la circuncisión, a la que consideraban indispensable para alcanzar la salvación. A estos judíos en el extranjero también les había predicado en sus sinagogas, y ellos se habían opuesto ferozmente al Evangelio. Algunos que venían de estos lugares a Jerusalén vieron a Pablo allí en el templo, lo detuvieron y trataron de matarlo. Dice el versículo 22: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo no fue rebelde al llamado de Jesucristo, y los enemigos de Dios trataron de destruirlo, pero Dios lo ha librado y lo ha ayudado en todas las ocasiones. Esta última, Dios ha usado a los romanos para librarlo de las manos de los judíos y de una muerte segura de sus acusaciones de ellos. Y ahí Pablo persevera con la ayuda de Dios
hasta este día que está ante Agripa. Esta es la historia de su vida, desde que vio a Jesucristo. Y es la historia de cualquier creyente, de cualquier pecador que realmente ha visto a Cristo. La fidelidad y la perseverancia, no solamente por algún tiempo, sino hasta el final. Esas son las obras dignas de arrepentimiento, son la prueba de una verdadera salvación. Pablo ha perseverado en la obediencia de la comisión que recibió de Jesús. Ha testificado a judíos, a griegos, a todos los gentiles, en Judea y en los lugares lejanos, a la gente común que no tiene ningún poder, y ante gobernadores y poderosos, como lo hace en ese momento. A todos les ha predicado el mismo evangelio. A todos los llamó al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, para que recibieran por gracia la salvación. No dejó de hablar a alguien porque fuera gente común o porque fuera pobre y sin influencia. Y no fue disuadido por el temor hacia los que eran ricos o poderosos. A todos les hizo ver que estaban en pecado y los llamó a arrepentirse, porque sabe que Dios es justo y no hace acepción de personas. Para Dios todas las personas son iguales. Y el rey Agripa sabe esto, porque es lo que enseñan las Escrituras. Vamos al libro de Job 34, 19, donde el amigo de Job, hablando de la justicia de Dios, dice que Dios no puede hacer injusticia. Esta es la razón por la que no hay nadie que sea más valioso a los ojos de Dios. No hay una persona que sea más importante. A todos los hizo Él. Dice Job 34, 19. Cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Por eso Pablo no ha dejado de predicar ni a pequeños ni a grandes. Todos son iguales a los ojos de Dios. El rey Agripa está en esta audiencia como un experto en las cuestiones judías y su objetivo es encontrar una causa con la que se pueda acusar a Pablo respecto a la religión judía, ya que no hay nada en la ley romana de la que pueda ser inculpado. Pablo se defiende haciendo ver al rey que no está enseñando doctrinas nuevas. Lo que ha dicho es que las profecías ya se han cumplido. Como solo había dicho esto, no hay ninguna razón para que los judíos lo trataran de matar, ni para que lo pudieran acusar de algún crimen. No se podía acusar a Pablo con justicia, porque todo lo que decía venía de la Escritura. Es lo mismo para nosotros. Si lo que alguien dice está dentro de lo que la Biblia enseña, no se le puede acusar de mala doctrina. La Escritura es y debe ser la fuente y la medida de lo que creemos. También la Escritura es todo lo que necesitamos para creer en Cristo, para entender, para corregir. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo
23, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le hace ver a Agripa que Cristo es el gran tema de los 5 libros de Moisés y también es el gran tema de los profetas. Al hablar de los acontecimientos de la vida de Cristo, está repitiendo las profecías del Antiguo Testamento, diciendo que Cristo las ha cumplido. Su promesa, todo lo ha cumplido. Las promesas de Dios, todo está cumplido con Cristo. Si Pablo dice que no conoce nada sino a Cristo crucificado, y al mismo tiempo no dice otra cosa sino lo que dijeron los profetas, el tema de los profetas es Cristo, y cualquier interpretación profética que deja de lado a Cristo o no le da toda la importancia que tiene, no puede ser correcta. Regresando a nuestro pasaje en el versículo 23. Lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Lo que ha predicado Pablo es lo que Moisés y los profetas dijeron que había de suceder. Ante este auditorio habló de algo que en ese momento ya se había cumplido, ya había sucedido. Habló de Jesús resucitado, que se le apareció y que era para perdón de pecados. Pablo dice entonces que las doctrinas de la resurrección y de la expiación se enseñan en el Antiguo Testamento. Esa es la esperanza del pueblo de Israel. Y es la misma esperanza que Pablo tiene. Y eso es lo que enseña. El testimonio de Pablo implica que Jesús era el Mesías esperado por los judíos y que las Escrituras enseñaban que iba a sufrir. Era algo que no querían entender ni creer los judíos, a pesar de las numerosas referencias en todas las Escrituras. Ya desde Génesis se menciona que la serpiente lo heriría en la cabeza. Sus sufrimientos se detallan en los Salmos. El 22 es un buen ejemplo de esto. Y en los profetas, también en el capítulo 53 de Isaías, tenemos muy claramente todo esto. Pero para los judíos, el Mesías era su rey triunfante, conquistador, y entonces ellos desechaban las profecías acerca de sus sufrimientos. Ellos sabían que eran profecías mesiánicas, pero las rechazaron, y cuando se aplicaban a Cristo, ahora en la actualidad, ellos dicen que esas profecías no eran mesiánicas, que se referían al pueblo de Israel, a los sufrimientos de este pueblo, malinterpretando y torciendo lo que estaba tan claro y lo que está tan claro ahí en las Escrituras. Los judíos hacían sacrificios de animales para el perdón de los pecados. Sabían que era necesario derramar sangre para la remisión de los pecados.
Y estaba profetizado que el Mesías tenía que sufrir y derramar su sangre para pagar por esos pecados. Y después sería recompensado por Dios. Vamos a Isaías, capítulo 53, versículo 10. Aquí está tanto los sufrimientos como su muerte y también su resurrección. Dice Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Estaba profetizada su muerte y también su resurrección. Vemos en los Salmos, el Salmo 16, no dejarás que mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todo estaba profetizado. Cristo sería el primero de la resurrección de los muertos, dice Pablo. No significa que fue la primera persona muerta que volvió a la vida. El profeta Elías revivió al hijo de la tsunamita, y Jesús mismo resucitó a otros, a Lázaro, el hijo de Jairo, pero es el primero que resucitó para una vida eterna. Los demás volvieron a morir. Él, Cristo, por su resurrección, trajo a la luz la vida y la inmortalidad. Él no volvió a morir. Venció al pecado. El pecado ya no lo podía matar. Y se levantó de la muerte para nunca volver a morir. Por eso es el primero de entre los muertos. Vamos a Colosenses 1, 18. De Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces fue el primero, dice, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, dice nuestro versículo. Para los judíos, el Mesías sería un maestro y un profeta, igual que Moisés. Vamos a Deuteronomio 18, 18, donde Moisés les está enseñando a los judíos acerca de Cristo, del Mesías. El Mesías sería como lo era Moisés, un maestro y un profeta, pero era más que eso. Era el rey, el que los iba a librar, el que iba a hacer todo lo que les enseñó Moisés, el que lo iba a hacer real. Dice Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eso en cuanto
a los judíos. Vamos a Isaías 42, versículos 6 y 7. Que también para los gentiles estaba profetizado que el Mesías iba a ser luz para ellos. Los gentiles siempre estuvieron considerados por Dios para la salvación. Eran iguales, no había acepción de personas. Eran iguales que los judíos. Todo era cuestión de tiempo. Y dice estos versículos de Isaías: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Luz para las naciones, luz para los gentiles. Para todos hay un solo evangelio, pero todo esto había permanecido oculto hasta entonces. Vamos a Efesios 3, versículos 5 y 6. Pablo dice que esta verdad era un misterio, había sido un misterio y estaba oculto para los judíos y también para los gentiles hasta Cristo. Dice Efesios 3, 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los judíos creían que ellos eran algo muy especial para Dios. Los gentiles no tenían ningún conocimiento de Dios. Hasta que se anuncia la luz, se revela todo en Cristo. Solamente hay un pueblo de Dios y no depende de la nacionalidad. Pablo está demostrando que no ha enseñado nada diferente de lo que creen los judíos. Todo se basa en la Escritura. La luz se anuncia a los judíos y a los gentiles. El versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Lo que dice Pablo lo dice en su defensa, y al hacerlo ha expuesto el Evangelio. Festo llega al punto en que ya no quiere escuchar más e interrumpe el discurso de Pablo gritando. Pablo estaba hablando de una manera tan apasionada y entusiasmada que al gobernador estas cosas que dice Pablo, explicando lo que pasó en el camino a Damasco, afirmando la resurrección de Cristo y el mandato de no ser luz no solamente a los judíos, sino a todos, a los gentiles también, le parece una locura. La reacción de no querer escuchar se disfraza con la justificación de que Pablo está loco. Los judíos que no querían oír lo que decían los creyentes en el día de Pentecostés, se justificaron diciendo: están llenos de mosto, están borrachos. Los que no querían oír a Jesús decían que estaba loco. Vamos a Juan 10:20.
Es una justificación muy fácil. No oigo porque estás loco. Dice Juan 10:20. Los judíos decían, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? La palabra de Dios parece increíble y parece una locura al hombre corrompido por el pecado. Noé predicó 120 años y nadie le creyó. Recibió solamente burlas. A los profetas no solamente no les creyeron, los persiguieron y a muchos de ellos los mataron. Y así sigue siendo el día de hoy, principalmente a los que predican con mucho ímpetu. Los incrédulos los consideran fanáticos, bajo la influencia de un delirio. Los consideran supersticiosos y muchos creen que están locos. Festo ve a Pablo como una persona inteligente y muy preparada. Él lo ha podido comprobar las varias veces que ha hablado con él. Ve a una persona que está dispuesta a dejar todo lo que tiene para ir a hacer el bien, a salir de entre su pueblo e ir muy lejos a los gentiles para hablarles de Cristo, exponiendo su vida. Está dispuesto a renunciar a su posición como maestro fariseo. Está dispuesto a renunciar a sus derechos, a dejar todo para llevar un mensaje que quiere convencer a los demás de creer lo que él mismo cree. Para Festo, la única explicación es que Pablo está loco, y atribuye su locura a lo mucho que Pablo ha estudiado. Esta afirmación de que las muchas letras te vuelven loco, que le dice a Pablo, deja ver que Festo realmente considera que Pablo es una persona preparada y capaz. Deja ver que Festo puede ver la claridad y la profundidad del pensamiento de Pablo y también su capacidad de convencer. Pero lo realmente sensato y cuerdo en el mundo es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Es creer que la eternidad está adelante y esforzarse en vivir por ella. Los que viven así son acusados de locura por los que realmente están engañados y viven una vida de locura y necedad. No hay locura más grande que descuidar la salvación del alma por los honores y por los placeres que ofrece esta vida. No tenemos otra cosa que ofrecer al mundo, aparte de lo que dice la Escritura. Pero el mensaje de la cruz sigue siendo una locura para los que no lo aceptan. Vamos a la epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, capítulo 1. Vamos al versículo 18, después al 21, y no pierdan este pasaje que vamos a usar un poquito más adelante. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21.
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Festo no quiere seguir escuchando, y él en realidad no piensa que Pablo está loco. Dice esto para callar a Pablo. Si Pablo realmente está loco, para Festo se resuelve el problema que tiene. Ya no tiene que enviar a Pablo al tribunal de Roma. Ya no tiene que descubrir qué cargos le tiene que hacer. A pesar de la apelación que ha hecho Pablo a César, ningún gobernador se atrevería a mandar a un loco al tribunal de César. Si Pablo está loco, el caso se acabó, pero Festo después manda a Pablo a Roma. Él sabe que Pablo no está loco. Pero Pablo responde, vamos al versículo 25. Hablando a Pablo. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Pablo le responde a Festo, tratándolo con respeto, que es una muestra de cordura, no de locura. Lo llama excelentísimo, como se acostumbraba a llamar a los gobernantes, y le dice claramente que no está loco, que ha hablado palabras verdaderas y razonables. En un estado de locura se dicen cosas incoherentes y confusas. Todo lo que ha dicho se puede comprobar, pues está en las Escrituras, pues es algo que pasó, es algo histórico, y hay testigos de todo lo que ha dicho. Un rey que murió en la cruz estaba profetizado, y los judíos no lo aceptan. Un rey que es Dios, que murió, que sufrió en manos de hombres, que resucitó para los gentiles, es una locura. Pero es lo más sensato, porque muestra que Dios salva al hombre pecador, que no puede pagar por sus propios pecados. La única manera de hacerlo es por medio de un sustituto, que lo redime de sus pecados, para que se cumpla la justicia. La única manera posible de perdonar al hombre y al mismo tiempo ser justo. En esto muestra Dios su poder y su sabiduría. Vamos a 1 Corintios, para los versículos 23 a 25. Dice estos versículos: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Al mismo tiempo que responde al gobernador Festo
vuelve a llamar la atención del rey Agripa y lo toma por testigo de que no ha perdido la razón al decir que el rey sabe de estas cosas, que las profecías se cumplieron, porque desde Pentecostés el Evangelio se predicó en Judea y después en todo el Imperio Romano, y Agripa, que ha vivido ahí, ha sido testigo del crecimiento de la iglesia cristiana. Todo esto ha sido muy conocido, pues no ha pasado en algún lugar apartado, no ha pasado esto en algún rincón. Habla con confianza, porque el rey, como conocedor de estas cosas, puede sacar una conclusión verdadera si está loco o no, si lo que está diciendo es algo incoherente. Dice el versículo 27 y 28 de nuestro pasaje: ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Agripa conocía el Antiguo Testamento y el Evangelio se desprende claramente de los escritos del Antiguo Testamento. No era un mensaje nuevo ni diferente en nada. Simplemente las profecías se habían cumplido. Si Agripa creía a los profetas, tenía que creer en el Evangelio. Esto es lo que marca la lógica y la razón. Los judíos creían a los profetas, pero no creían en Cristo. Esto nos enseña que no es suficiente tener una fe general en las profecías. No es suficiente creer que Dios existe y que hizo el universo. Es necesario saber que hay que servirlo. No es suficiente saber que existe una eternidad. Es necesario vivir por ella. No es suficiente creer que hay un Salvador que murió por nosotros. Debemos amarlo y confiar en Él. No es suficiente creer que hay un infierno. Tenemos que evitar ir ahí. Es necesario creer y aceptar para uno mismo lo que dicen los profetas acerca de Cristo. Ver a Cristo como Señor y como Salvador. Si dicen que creen a los profetas, pero no reciben a Cristo como los judíos, no entienden lo que dicen los profetas y terminan rechazando el mensaje de los profetas. Se aferran a las palabras de los profetas, pero no les sirven de nada, no los salvan. Al contrario, las malinterpretan y estas palabras los condenan. La pregunta de Pablo enfrenta a Agripa a su realidad. Si en verdad cree, lo admitiría, sin importar lo que piensen o lo que digan los que están ahí presentes con él. Reconocería a Cristo como su Señor a cualquier costo. Al reconocerlo públicamente, estaría haciendo una obra digna de arrepentimiento, una obra que mostraría lo que hay en su corazón. Pablo prueba la conciencia de Agripa para tener una respuesta en lo posible de su conversión y le dice: yo sé que crees. Pablo muestra la convicción que tiene un verdadero creyente. Está convencido de la verdad del cristianismo y no deja de cumplir su comisión. Nada puede disuadirlo de cumplirla, ni estar ante los grandes y los poderosos como en ese momento. Él ama a Cristo y no se avergüenza
de decirlo ante nadie. Agripa, desde su punto de vista, tiene mucho que perder. Está ante sus aliados romanos y puede perder ese poder político que tiene. Tendría que dejar su pecado, la forma en que vive. Dice al principio, antes de que empiece Pablo a hablar con él, que llegó él con mucha pompa, con mucho lujo, con mucha suntuosidad, acompañado de Berenice. Berenice era su hermana y era su concubina. Tenía que dejar su pecado, tenía que dejar su poder. Pablo ha dejado también muchas cosas. Ha dejado también su riqueza, su posición como maestro fariseo. Ha renunciado a sus derechos. ¿Por qué? Porque vio la luz, porque vio la gloria de Cristo. Al ver esta luz, al ver esta gloria, todo lo demás palidece. Hay algunos de nosotros que no queremos ceder en nada. No queremos perder ni una discusión. No queremos que nuestra imagen sea afectada. No hemos visto la gloria de Dios. No hemos visto la luz. No ha brillado como debe brillar. Así Agripa tiene que mostrar lo que hay en su corazón. Si admite que cree, quedará mal parado, quedará en ridículo ante sus amigos romanos, que dicen que Pablo está loco. Y entonces solamente otro loco creería lo mismo. Si dice que no cree a los profetas, entonces va a quedar mal ante los judíos de los que es rey, por lo que escapa y dice: por poco me persuades de ser cristiano. Esta respuesta también se traduce: ¿piensas que en tan poco tiempo puedes persuadirme para que me haga cristiano? Él no quiere que se le identifique como cristiano. Él está rechazando el Evangelio. Del versículo 29 de nuestro pasaje. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo quiere la salvación de todos los que lo escuchan. Busca la salvación de estas personas poderosas, pero no se cambiaría por ninguno de ellos. Preso y encadenado, él les ofrece algo. Ellos no pueden ofrecerle nada a él. Pablo no quiere el sufrimiento de ellos. No busca tampoco él sufrir. No busca ser un mártir. Cuando ha sido posible, ha tratado de evitar el sufrimiento. Él dijo que era ciudadano romano para evitar ser azotado ahí en Jerusalén. No busca sufrir, ni desea las cadenas, no desea que sean prisioneros, Festo y Agripa. Desea que acepten la fe, no que sean perseguidos por la fe. La persecución hace que los perseguidores pequen, oponiéndose con violencia al Evangelio. No buscamos enemigos, buscamos
la salvación de los demás. Pero Pablo está ahí y está predicando a Cristo. Está hablando de la gloria de Cristo. Ese es el verdadero motivo de la predicación de Pablo. Un resultado es la salvación de las personas. Pero él está mostrando la luz. Él quiere que vean la luz, que vean la gloria, que vean la gloria de Dios, que vean la gloria de Cristo. Cuando alguien ve esa gloria, cuando alguien ve la luz, entonces, como consecuencia, viene la salvación. Pero el fin de la predicación de Pablo es mostrar la gloria de Cristo. Y eso debe ser también lo que nos lleve a nosotros a hablar de Cristo, mostrar su gloria, a mostrar su nombre, el nombre de Cristo. Era lo que predicaba Pablo. Él era enemigo del nombre de Cristo. Después, todo lo que predica a Cristo, Cristo resucitado, Cristo como Rey, así, mostrando su gloria, es que los demás ven la luz y se pueden convertir. No tenemos poder para convencer a nadie. La gloria, ver la luz, ver la gloria de Cristo, es lo que nos va a convencer como resultado, hermanos. Dice Pablo, por poco o por mucho, quiera Dios que todos ustedes pudieran seguir a Cristo. La razón ya la dijo antes, para que reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados, para que reciban la salvación. ¿Qué tanto se necesita para que te conviertas en cristiano? ¿Faltan algunos argumentos más? ¿O faltan algunos meses más para creer en el Evangelio? Hay que oírlo. La verdad vence al final al orgullo y a la necedad. Tal vez Festo y Agripa ya no tuvieron otra oportunidad de escuchar el Evangelio, y tal vez ellos ya no quisieron volverlo a escuchar. Si lo que oyeron no fue suficiente, están condenados. Si lo que tú has oído no ha sido suficiente, vuelve a escucharlo mientras tengas oportunidad. ¿Cuántas veces? Hasta que lo entiendas, hasta que creas, y entonces no vas a querer nunca dejar de escucharlo. Los hermanos de Jesús escucharon durante toda la vida de Cristo. Una y otra vez lo escucharon y no creyeron. Decían que estaban locos. Hasta después de su muerte. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo es necesario? Poco o mucho, hasta que se abran los ojos. A veces, al hacer una construcción, se encuentran con una piedra que estorba y hay que romper la piedra. Hay algunas que son tan duras que el martillo, el mazo con el que se les golpea, parece que rebota. Son tan duras que parece que no les pasa nada. Pero a la larga siempre se rompen. Así es el Evangelio, capaz de quebrantar el corazón más duro. Vamos a Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?
poco o mucho, muchas veces más escuchar el Evangelio, o pocas veces. Que no te falte un poco. Ven a Cristo y arrepiéntete. No esperes más. Quizá ya no haya otra oportunidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que haga este trabajo en nuestra dureza, Señor. Que tu palabra quebrante nuestra necedad, nuestro orgullo. Que estemos dispuestos a perder, a ceder por la gloria de Cristo. Que estemos dispuestos a perdonar, que estemos dispuestos a sufrir, porque hemos visto la gloria, porque vivimos por la eternidad, así como nos enseña Pablo, que podamos hacer esto real en nuestras vidas, que podamos no quedarnos a un paso, que no falte un poco, Señor. Sería una tragedia que estuviésemos muy cerca y no quisiéramos arrepentirnos. Concédenos, Señor, ese arrepentimiento. Danos esa fe. Abre nuestros ojos, que veamos la gloria de Cristo. Pedimos en el nombre de Cristo, para tu gloria, Padre. Amén.